Manaya Machikuna, bienvenidos a un nuevo segmento de nuestro programa Ñukanchik Yachaykunamanta Rimanakui. Desde el Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas reciban un cordial saludo. El día de hoy nos encontramos con Marcela Arellano. Queremos hacer un análisis más profundo a la situación del país, a esta crisis que estamos atravesando, ¿no? Hay diferentes temas. Por ejemplo, el tema de que cuando uno sale a las calles pregunta cómo está la situación, supuestamente están desde el gobierno, las estadísticas, se supone que estamos mejor, ¿no? En cuanto a economía, en cuanto al trabajo. Sin embargo, el sentir de la gente es otro, ¿no? El precio de la canasta básica ha subido. Bueno, vamos a ir hablando, abordando estos temas que creemos que desde el ICSI creemos que es importante que la sociedad conozca, que la sociedad se informe también y que podamos ir buscando nuevas herramientas, nuevas estrategias para contrarrestar esta crisis. Gracias por estar aquí. Gracias, Katy. Un saludo a todos los seguidores de este importante medio de comunicación. Y efectivamente, estamos en una situación muy crítica. Desde el movimiento sindical de las Américas hemos denominado este momento como un momento de crisis humanitaria y civilizatoria, porque no solamente se está poniendo en cuestionamiento, digamos, la situación económica, la crisis económica que todo el mundo está viviendo, y la crisis política, la reforma política que estamos evidenciando, sino además me parece que en este momento de la historia lo que se pone en cuestionamiento es el modelo de producción y el modelo de consumo. El modo de producción capitalista nos está llevando a desafíos muy importantes como el tema del cambio climático, el empobrecimiento de la mayor parte de la población en el mundo, ¿no? No importa si trabajes. Sin embargo, de que tienes trabajo, estás empobrecido, estás con unos niveles de endeudamiento y tenemos un grupo de trabajadores y trabajadoras que están en la exclusión o que están en el trabajo no remunerado. Sí, para ir abordando este tema como también un poco centrándonos al tema actual, quería preguntarle cómo ha visto la SEOLS, qué estamos haciendo frente a esta supuestamente flexibilización laboral, no sé si llamarlo flexibilización o precarización laboral de las 40 horas que pueden ser repartidas durante toda la semana, no teniendo en cuenta, claro, el tema de horas extras. ¿Y cuál es el impacto real esto para las familias ecuatorianas? Como te decía, esta crisis que estamos viviendo alrededor del mundo, en Latinoamérica, en el Ecuador, se expresa de determinada forma, ¿no es cierto? Los gobiernos neoliberales, los tres últimos gobiernos que son de carácter neoliberal, están impulsando una reforma política. Sin embargo, de que tenemos una constitución protectora de derechos de la naturaleza, con un Estado fuerte, plantea una estructura de Estado fuerte, sin embargo, se impulsan a través de normativa, de políticas, de prácticas, incluso de acuerdos ministeriales, una política que es de dos cuestiones creo que están en juego, ¿no? La una, la reducción del rol del Estado como garante de derechos y por otro lado, una reforma política de carácter neoliberal que tiene como base, digamos, una reforma que se está desarrollando en la Asamblea Nacional. Si ustedes ven, hay toda una serie de normas se están produciendo entre gallos y medianoche. O sea, de pronto salimos a vacaciones de carnaval y venimos y tenemos una ley del COTAD, y la ley minera, y la ley de transparencia, y la ley de solidaridad nacional, que es de reducción de impuestos. O sea, con nombres ribombantes, con nombres que parecerían que vamos hacia un mejor Ecuador, se está implementando normas que claramente son inconstitucionales y que apuntan a esa reducción del rol del Estado como garante de derechos. En esa reforma política está establecida la reforma de flexibilización laboral, la reforma laboral. ¿Cómo se está desarrollando? Yo diría que todavía no se han aprobado normas específicas para reformar, por ejemplo, el Código de Trabajo, pero normas en la Asamblea Nacional. Pero se están estableciendo varios mecanismos, por ejemplo, acuerdos ministeriales. A través de acuerdos ministeriales se está flexibilizando la relación entre el trabajador y el empleador. ¿Qué es lo que nos plantea, por ejemplo, este acuerdo ministerial 059 de jornadas dinámicas? Primero, el ministro del Trabajo presenta la necesidad de incrementar la productividad, mejorar la productividad y la competitividad y
mejorar y ampliar, digamos, el empleo, asegurar que los trabajadores informales puedan formalizarse. Aquí hay varias falacias. Primero, que la productividad no se garantiza incrementando las horas de trabajo, porque este acuerdo ministerial incrementa horas de trabajo de 8 horas a 10 horas de trabajo. Segundo, crea un banco de horas laborales. Entonces, aquí pueden haber algunas pérdidas en temas de derechos. Uno, por ejemplo, el pago de horas extras y de horas suplementarias. El goce del sábado y domingo. El sábado y domingo es una conquista histórica en el mundo. Es decir, vamos a tener una jornada de descanso para asegurar la recomposición de la fuerza de trabajo, porque el estar 8 horas todos los días sometidos a relaciones laborales que pueden ser repetitivas en la fábrica, ¿no? O en la agroindustria, sí, estar cosechando plata, ¿no? Estar sembrando, son jornadas muy intensas, son formas de trabajo repetitivas que desgastan la fuerza de trabajo. Entonces, para recomponer la fuerza de trabajo están estas 8 horas de descanso y 8 horas para vivir. Y los 2 días para dedicarle a la familia, ¿no es cierto? Y para dedicarle a la recreación. Entonces perderíamos esta jornada de sábado y domingo, porque estaríamos, digamos, siempre a predisposición del empleador. El empleador puede hacer uso de tu trabajo, sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Y esa jornada de trabajo puede llegar hasta 10 horas diarias. Allí hay varias implicaciones, no solamente la pérdida de horas extras, ni de horas suplementarias solo, ni de las jornadas de descanso, sino, por ejemplo, para las mujeres. ¿Qué pasaría para las mujeres? Si nos ponemos a pensar, Katy, en Ecuador y en Latinoamérica está sobre nuestras espaldas todo el peso del cuidado. Alrededor de 33 horas me parece que las mujeres dedicamos al cuidado, a las tareas de reproducción de la vida. Salud, educación, alimentos, limpieza en la casa. Esto implicaría que no podamos organizar ese trabajo. Por lo tanto, las mujeres podrían quedar desplazadas del trabajo en la esfera pública, ¿no es cierto? Y del empleo formal. Eso sería una complicación. Segunda complicación, yo diría, nuestra vida estaría siempre para el trabajo, dispuesta para el trabajo. Y el trabajo es un momento de la vida, no puede ser la vida completa de las personas, ¿no es cierto? Entonces, habría estas otras implicaciones. Y nosotros diríamos desde el movimiento sindical ecuatoriano también que las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para vivir, las conseguimos en un momento de retorno a la democracia, en un momento de traslado de la dictadura, digamos, de lucha por eliminación de la dictadura y la vigencia de la democracia que ocurrió en 1980. Entonces también sería una pérdida democrática, ¿no? Lo que está planteando el gobierno no va a provocar tampoco mayor productividad. La vida de un trabajador solamente dispuesta a la productividad y a la producción no va a implicar mayor productividad. Lo que va a implicar es un desgaste abrumador de la fuerza de trabajo. Esto tampoco nos asegura que haya un incremento salarial, una mejora salarial sustancial. Entonces, obviamente, este acuerdo ministerial nosotros consideramos que es ilegal y también es inconstitucional porque precariza la vida de la gente. Los compañeros, un grupo de jóvenes, porque además ha sido puesto esta necesidad de la jornada dinámica, el gobierno y el Ministerio de Trabajo lo ha presentado como un requerimiento de la juventud. Y es precisamente la juventud de varias organizaciones, de Guayaquil, Cuenca, Quito, de El Carchi, de Riobamba, de varias zonas del Ecuador, puso una demanda de inconstitucionalidad, conformó un espacio que se llama Juntranza. Esta Juntranza, un espacio de jóvenes, planteó una demanda de inconstitucionalidad precisamente diciéndole al ministerio que los jóvenes no están de acuerdo con estar en permanente disposición del empleador y que esto no va a asegurar empleo digno y no se va a generar empleo digno. El Estado trata más bien de ir retrocediendo en derechos. Dice que no es así, que es por la mejora del país. Sin embargo, en la práctica mismo estamos viendo que no es así, que estamos teniendo una retrocesión en derechos. Y sobre todo, es como decíamos, es una crisis a nivel mundial también, ¿no? Por este mismo tema de la economía capitalista que busca mayor productividad
a pesar de la vida de las personas. Entonces, de ahí era la otra pregunta es, como país, supuestamente, tenemos como los más altos derechos laborales y por eso hay menos inversión extranjera. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo podríamos mirar esto desde una perspectiva no solamente en búsqueda de la riqueza económica, sino más bien podría decir, del placer de vivir? No, como usted dice, no es solo para el trabajo, sino que el trabajo es parte de la vida, no es toda nuestra vida. Primero hay que mencionar que el Ecuador se encuentra ubicado en la periferia de la economía global. El Ecuador es un país que entrega materias primas al mundo, sobre todo materias primas y minerales. Entonces, la economía, la matriz productiva del Ecuador está centrada en este tipo de economía primario, agroexportadora, extractivista fundamentalmente, ¿no es cierto? Nosotros vendemos al mundo banano, café, cacao, camarón, productos que no están industrializados. Esta materia prima generalmente en el mundo es de bajo costo. ¿Sí? Entonces, la estrategia que han buscado generalmente los capitales nacionales, fíjate, capitales nacionales que se presentan como capitales transnacionales. O sea, si tú identificas, por ejemplo, los capitales que están vinculados al banano, que están vinculados a la palma, ¿sí? Son capitales que provienen de paraísos fiscales, a pesar de que la industria es nacional, a pesar de que el Grupo Novoa nació acá, que el Grupo Novis es ecuatoriano, ¿sí? Pero los capitales son transnacionales. Entonces, y estos capitales están ubicados precisamente en esta economía de extracción, ¿no es cierto? Digamos, extractivista. Y digo, está vinculado con la agroindustria y con la minería. Entonces, el valor de entrega de estos productos es un valor bajo. ¿En dónde entonces tratan de generar mayor ganancia? Asegurando trabajo precario. Es el trabajo precario el que asegura las importantes ganancias de estos grupos económicos. Si es que hurgamos un poco más, ¿no? Observamos que estos grupos económicos que han estado vinculados a todos los gobiernos de turno, ¿sí? Han estado presionando permanentemente por la flexibilización laboral y tienen este discurso y dicen, hay que asegurar que el capital transnacional, la inversión extranjera, venga al Ecuador. Históricamente la inversión extranjera no viene al Ecuador porque ya están copados la economía, ¿no es cierto? Con la agroindustria, con capitales precisamente nacionales. Entonces no va a haber posibilidades de que haya inversión extranjera. Pero además la otra cosa es el discurso. Fíjate el discurso tan perverso que tienen. Para asegurar que haya inversión extranjera, abaratamos el trabajo. ¿Sí? Flexibilizamos las relaciones de trabajo y pueden trabajar los trabajadores hasta 10 horas. Fíjate lo que ha hecho la inversión extranjera. Viene un capital japonés en los años 60. Se instala en los alrededores de Santo Domingo, entre las provincias de, en ese entonces, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas. Se implementa zonas de producción de abacá. Nadie sabemos qué es el abacá. El abacá es una producción de fibra que utilizan para hacer billetes, para hacer ropa, etcétera, ¿no? Entonces se arma una cadena productiva que va a países del primer mundo, va a Japón, va, etcétera, ¿no? Presentan el modelo de producción del abacá y el modelo de producción de Furukawa en el 2017 como un exitoso modelo de gestión empresarial. ¿Sí? Y en el 2018 se descubre que allí hay trabajo forzoso, esclavitud moderna. Entonces, este modelo de producción en donde acumularon importantes cantidades de recursos económicos, de utilidades, fue no porque tenían un modelo de gestión, sino que porque tenían trabajo esclavo, porque no le pagaban los derechos a las y los trabajadores. ¿Sí? Entonces, eso quieren ofertar
al mundo y a la inversión extranjera el gobierno actual y los gobiernos que le antecedieron, porque este problema viene desde el 92 aproximadamente, ¿no es cierto? Que presentan la flexibilización laboral, el trabajo barato como una posibilidad de que haya inversión extranjera. ¿De qué nos sirve a los ecuatorianos que haya inversión extranjera si esta inversión va a pagar salarios pírricos, si va a haber mayor precarización del trabajo? ¿Le sirve? Un economista de Estados Unidos decía, el trabajo barato no le sirve ni al trabajador, ni al país en donde se da el trabajo barato, porque no tiene capacidad, por ejemplo, el trabajador que tiene salario, gana menos del salario básico unificado o gana el salario básico unificado, convertirse en consumidor. Por lo tanto, no permite tampoco el desarrollo de su comunidad y del país. Entonces hay una afectación directa al país. Sí, y por supuesto, para favorecer las ganancias de estos empresarios que son agroexportadores, extractivistas, que se benefician además de normas ambientales, además de la flexibilización del Estado. Y recuerden, no solamente se está flexibilizando la relación laboral, hay perdones tributarios. Creo que ha habido 8 perdones tributarios en los últimos años. Es decir, que los grupos económicos que más ganan y que no pagan impuestos, además les han perdonado las deudas tributarias. Aparece de un rato para el otro. Recordarás, el año pasado, sí, se borraron las deudas de una empresa vinculada con el actual presidente. Gracias, Marcela, porque sinceramente este ha sido como el gran discurso de toda la vida de los gobiernos, como dices, de que necesitamos que haya mayor inversión extranjera y para eso deberíamos retroceder en derechos laborales. Pero sin embargo, tiene razón, ¿no? No podemos poner a cuestas de la vida porque ni siquiera vamos a poder sustentar nuestra propia vida como país con estos salarios tan ínfimos, ¿no? Y en ese mismo, como en esa misma línea de discurso, ¿qué en el gobierno nos dice, ¿no es cierto?, que hay que hay más gente trabajando? Sin embargo, no son todos los que cuentan con un contrato formal, sino más bien es un trabajo autónomo o precario también en otros casos, pero no garantiza estos derechos, ¿no? No hay mucha gente que tiene sus emprendimientos, pero no tienen derechos laborales, no tienen vacaciones, no están afiliados al seguro. Entonces, ¿cómo esto también repercute, ¿no es cierto?, en el país? Y cuando el gobierno sigue con su discurso de que estamos mejor, de que está fluyendo más dinero, de que hay mayor, la gente está trabajando, pero sin embargo, no todos tienen como estos mismos derechos laborales. Algunos datos frente a tu pregunta. La primera es que la misma prensa recoge información de un traslado del trabajo formal al trabajo precario. 400.000 trabajadores en un año de gobierno, es decir, de abril del año pasado hasta abril de este año, se perdieron 400.000 empleos formales, trabajo decente. Esos trabajadores fueron a engrosar las filas del trabajo precario, o sea, redujeron sus derechos. Entonces, no ha habido generación de empleo, ha habido reducción de derechos y traslado al sector informal. El Observatorio del Trabajo y Pensamiento Crítico, el año pasado, este observatorio, esta institución es de la Universidad Central. Son economistas que están investigando, ¿no es cierto? Para que no digan que esto es un tema, una percepción de los trabajadores. Indica que los datos del INEC son datos que no permiten identificar la precariedad laboral y plantean que alrededor del 74% de trabajadores se encuentran en la precariedad y plantean, hay una precariedad de acceso, por ejemplo, a la canasta básica familiar. Hay una precariedad de trabajadores que trabajan más de las 8 horas y que no les pagan horas extras. Hay una precariedad de acceso a la seguridad social. Pero también hay un problema grave en el país. El 92% de unidades productivas se encuentran ubicadas en las MIPYMES. Las MIPYMES son empresas que sobreviven del consumo nacional. Pero si el consumo nacional está restringido en un 50%, es decir, el salario básico cuesta, se paga por salario básico $482, ¿sí? Pero la canasta básica está ubicada en $829. Esos trabajadores
que son alrededor de 300.000 trabajadores, ¿sí? No logran alcanzar a cubrir los costos de la canasta básica. Por lo tanto, no son consumidores de las MIPYMES, porque estos trabajadores posiblemente estarán consumiendo lo mínimo, que es la alimentación para sostenerse. ¿Sí? Entonces, allí hay un golpe a la clase trabajadora, la capacidad de consumo y la capacidad de reproducción de la vida, de cubrir el costo de la reproducción de la vida. Otro dato importante que se presenta también es las mujeres ganamos menos del salario básico unificado. Hay una brecha de alrededor de $114. O sea, imagínate, por ser mujeres, ¿sí? Ni siquiera tenemos acceso a este salario mínimo. Entonces la brecha se agranda. Sí consideramos también los tipos de contrato, por ejemplo. Acuérdate que en el 2021, en medio de la pandemia, 2020, me parece que en medio de la pandemia aparece esta ley o se aprueba esta ley de apoyo humanitario. Esta ley de apoyo humanitario desde el artículo 16 hasta el artículo 24 es flexibilización de la jornada de trabajo. Y hay una jornada, digamos, un contrato que aparece allí, que es contrato emergente. La ley de apoyo humanitario fue derogada en varios artículos, ¿sí? Pero estos artículos no se derogaron, permanece. El contrato emergente permanece. Y este contrato emergente es un contrato flexible porque disminuye la jornada de trabajo, amplía el contrato a prueba. Antes te podían contratar por 3 meses a prueba. A los 3 meses al mes sabes que si es que eres buen trabajador o no, si es que sabes trabajar en donde te están contratando. Entonces había estos 3 meses de prueba con ampliación a 9 meses. Ahora tenemos 2 años de contrato a prueba. Entonces, lo que el gobierno presenta como incremento del empleo es esto, porque cumples tus 2 años, te dejan de contratar y te vuelven a contratar. Entonces presentan estas cifras de los nuevos contratos, pero no presentan las cifras de los contratos que han sido concluidos. Entonces aquí dice, se generaron 150.000, 170.000, no sé cuántos, la anterior ministra de Trabajo decía que cifras distintas en cada entrevista. Pero es por esto, es porque concluyen contratos y vuelven a contratarles a los mismos trabajadores y aparece es mentira, ¿no es cierto? Esta mentira como que se ha incrementado el trabajo, ¿no? Digamos, estos son los datos. No hay un crecimiento del empleo formal, hay crecimiento del empleo precario, hay disminución de la capacidad de consumo. Los datos del INEC revelan que el salario promedio hace un año era precisamente de $479, ahora es de $423. Hay una pérdida importante del salario real y de la capacidad de consumo. No solamente hay esta brecha entre salario básico unificado y canasta básica, sino que además hay una pérdida real de el salario promedio. Eso es gravísimo en el Ecuador. Entonces, estas son las cifras y el gobierno no dice nada frente a esto. Ahora, si es que miramos desde la perspectiva del gobierno y de los grupos económicos, claro, el país ha crecido. Fíjate lo que ha pasado, ¿no? Se ha incrementado este guardadito que tiene el Ecuador a nivel internacional, ¿no es cierto? Estas reservas monetarias internacionales. ¿De dónde salen los recursos para incrementar las reservas nacionales si en el país está en empobrecimiento? ¿Sí? No hay servicio de salud, no hay servicio de educación. Se corta la posibilidad de que los GATS, por ejemplo, atiendan salud, educación, cuidados y seguridad. ¿Sí? O sea, hay una reforma de carácter regresivo que le quita derechos al pueblo ecuatoriano, que reduce la capacidad de consumo, que precariza el empleo, que precariza la vida. ¿Para qué? Para fortalecer las grandes economías, sobre todo las economías que están vinculadas al presidente de turno, ¿no? Y estamos terriblemente endeudados con el Fondo Monetario Internacional, que para seguirnos prestando nos sigue diciendo es necesario que reduzcan esto, es necesario que reduzcan esto. Entonces estamos atados a esta política que ha sido presentada por varios analistas económicos como no solamente como una política de carácter neoliberal, sino como necropolítica, ¿sí? El mercado está ganando
incluso de las muertes que están ocurriendo en Ecuador. Sí, son datos realmente sorprendentes, ¿no es cierto? Porque la narrativa y el discurso del gobierno es uno totalmente diferente, que estamos mejor, que estamos bien. Sin embargo, como decía, ya yendo a la práctica y uno vive, ¿no? Está entre el pueblo y escucha y sabe que a la vecina le falta, que acá no tiene acceso a salud, entonces se contrapone, ¿no? Y más aún con los datos que nos acabas de dar, podemos entender que este discurso nada más es un discurso para mejorar la economía de ciertos grupos. Sin embargo, nosotros, el pueblo, los trabajadores y las trabajadoras, pues no estamos gozando de ningún beneficio, más bien estamos retrocediendo en derechos y en el acceso a los derechos básicos, como es la salud, la educación, ¿no? En esta misma sentido, mencionabas hace rato y me quedó sonando el tema de las mujeres, ¿no es cierto? Que siempre ha sido como un tema que no muchos lo hablan, no muchos lo valoran, pero es importante que lo pongamos en la mesa, el hablar sobre la doble jornada laboral de las mujeres, ¿no? Que tenemos, aparte de ser trabajadoras formales o informales, tenemos esta otra carga que es la del cuidado, la de reproducir la vida y de continuar y mantener la sociedad misma, ¿no? O sea, porque no se valora este trabajo, ¿no es cierto? No es reconocido. Incluso también las trabajadoras del hogar tuvieron que hacer toda una gran lucha para que sea reconocido con trabajo y tengan acceso al seguro social, por ejemplo. Pero también es otra de los derechos que también están tambaleando, ¿no? El tema del seguro social mismo es un tema que a las nuevas generaciones igual nos crea incertidumbre de no saber si vamos a tener de jubilación o no, si para algo servirá que estemos ahora aportando, ¿no? Todas estas temas que me van surgiendo. Sobre el tema del trabajo y las mujeres, creo que es necesario identificar las características del mundo laboral. El mundo laboral, por su relación, ¿no es cierto?, de explotación de la mano de obra, es profundamente violento. Esta característica de apropiación de la fuerza de trabajo por parte de los empleadores. Yo creo que es necesario identificar ahí. Ese es el escenario en el mundo del trabajo. Entonces, es un escenario fuertemente violento para hombres y mujeres, pero para las mujeres particularmente. Porque las mujeres, fíjate, en los años 60, 70 en el país, ¿no es cierto?, en los años 50, 60 en el mundo, las mujeres ingresaron masivamente al mundo del trabajo por una necesidad del mercado, porque era necesario mano de obra barata. Por eso ingresamos fundamentalmente, ¿no? Pero cuando nosotros ingresamos masivamente al mundo del trabajo, los hombres no ingresaron masivamente a las tareas domésticas, ¿sí? Este trabajo de reproducción de la vida siguió en manos de las mujeres. Entonces, ahí aparece la doble y triple carga familiar. Entonces, eso es un elemento. La doble carga familiar porque las mujeres estamos laborando en la esfera pública, en trabajo formal o informal, y retornamos a hacer trabajo de cuidados. Pero además las mujeres como tú, como yo y como cientos de miles de mujeres en el Ecuador, nos gusta la política, ¿no es cierto? Entonces ingresamos también a la disputa política en las organizaciones sindicales, comunitarias, barriales, en partidos políticos. Y ocurre que esta se convierte en una triple jornada de trabajo. Cuando nos dicen, ¿por qué no hay mujeres, tantas mujeres en los sindicatos? ¿Sí? O en la dirigencia sindical, o en la dirigencia comunitaria. Fundamentalmente por eso, porque no podemos, ya tenemos una doble carga familiar. ¿En dónde metemos la tercera carga familiar? Cuando las mujeres, esto es una cuestión. Una segunda cuestión es que cuando las mujeres ingresan al mercado de trabajo, lo hacen, digamos, en sectores que están vinculados a la reproducción de la vida. Por ejemplo, en el sector público, si logramos identificar los sectores, ¿no? Sector petrolero, mayoría hombres. Sector energético, la mayoría hombres, ¿sí? El sector de la salud, 60-70% mujeres. Sector de educación, sobre todo en, digamos, el nivel primario, en el nivel básico, una mayor cantidad de profesoras y de mujeres vinculadas al sector. Y estos sectores
salud, educación, cuidados, son los que menos presupuesto tienen. Por lo tanto, hay otra brecha allí, ¿no? La brecha salarial de género. Entonces, no solamente que tenemos doble carga familiar, sino que además tenemos una brecha salarial que se da por sectores, pero también que se da por acceso a puestos, ¿sí? Las mujeres estamos en la base de la pirámide laboral y tenemos poco acceso a las jefaturas, por ejemplo, o a trabajos con mayor especialización. Por lo tanto, estamos permanentemente ganando menos, ¿no? Brecha salarial de género por sector y brecha salarial de género también por, digamos, estar en la base de la pirámide laboral. Si nos fijamos más atentamente, no importa si estén en la base de la pirámide laboral o estén en mandos medios o en mandos superiores, las mujeres han sufrido violencia y acoso laboral y sexual. Y no tenemos, o los mecanismos que tenemos para denunciar este acoso y violencia en el lugar de trabajo son mecanismos que son totalmente ineficientes, ¿no? Esta es otra de las situaciones que enfrentamos, ¿no? El mundo laboral es violento, pero para las mujeres entonces es aún más violento. Y justo que mencionaste la triple jornada laboral, ¿cómo es para Marcela, y en una forma más personal? Porque es una de las pocas, no por decir la única, que yo conozco que es una dirigente de años y que está liderando una organización como la SEOLS y también fuiste presidenta del FUT. O sea, mm, eso, como dices también, es un mundo donde muy poco se ve a las mujeres liderando esos espacios. Yo creo que he tenido acompañamiento. Ha sido un acompañamiento importante. Primero, al interior del aseo, nosotros tenemos un frente de la mujer trabajadora que cuando yo ingresé al mundo sindical, inmediatamente fui llamada por el frente de la mujer trabajadora a decir, a ver, cómo contribuimos, cómo fortalecemos. Y de hecho, yo fui mi primer cargo en el movimiento sindical después de la Secretaría General del Comité de Empresa de la Textil Indulana. En la FETRALPI fui presidenta del Frente de la Mujer Trabajadora. Y entonces ahí nos ayudábamos. ¿Qué pasaba con el frente en mi sindicato, en mi organización de base? Me ayudaban a cuidar a mi hijo, ¿no? O sea, ellas a veces cuando me tocaba la contratación colectiva le retiraban y le pasaban dejando a mi familia, a mi hijo. Entonces, ha habido acompañamiento, ha habido, digamos, una corriente de mujeres que ha ido bregando por estar en el espacio sindical, por mantenerse en el espacio sindical, pero también por ir accediendo a espacios de poder. Algún momento discutíamos con las compañeras porque en la CEOS está el Frente de la Mujer, pero también está la Secretaría de las Mujeres. Entonces, teníamos mujeres que disputaban la Secretaría de Mujeres. Y en algún momento dijimos, nosotros no vamos a disputar la Secretaría de Mujeres. Que sigan nomás las compañeras, nosotros vamos a disputar la Secretaría de Organización, la Secretaría de Finanzas, sí, otras secretarías que vayan un poco más allá del tema de mujeres, ¿no? Y otra de las cuestiones que ha ocurrido, que ocurrió en ASEOS y que fue como un parteaguas, fue la constitución del Sindicato Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, la UNTA, que ocurrió en el 2016. Y ocurrió precisamente en manos del Frente de las Mujeres. O sea, fuimos las del Frente de Mujeres las que acompañamos a la constitución de este Sindicato Unión de Trabajadoras del Hogar. Y con este sindicato, en el 2018, participamos, 2019, participamos en el Congreso de las CEUS. Y ahí aprobamos una política de igualdad y equidad en el mundo sindical. Entonces teníamos agenda desde el 2019 y el resultado fue que en el 2022 pudiera llegar a la presidencia, ¿no? Una de las experiencias que tuvimos con las compañeras fue que las compañeras se posicionaron más allá del tema del trabajo remunerado del hogar. Se posicionaron como las que proponían la agenda de igualdad al interior de la Confederación, ¿no? Era el sindicato que se mantuvo más activo en el momento de la pandemia, que logró interlocución con el Estado. Se conformó la Mesa de Trabajo Remunerado del Hogar con participación del Consejo Nacional de Igualdad, participación del Ministerio de Trabajo, del IES, de universidades
de los sindicatos, ¿no? Esto fue una mesa de discusión sobre política pública en torno a los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar. Y obviamente eso implicó, digamos, vocería, propuesta, y eran las compañeras las que estaban liderando eso. Entonces, esa capacidad de incidencia en la política pública, la normativa, también tuvo reflejo en la CEOs y dijeron, "Ah, qué bueno, o sea, ya, asuman la responsabilidad", y nosotros dijimos sí en esta ocasión. Yo diría, si es que hubiera estado en esta posibilidad de asumir la dirección de las CEOs hace 20 años atrás, con un hijo de 5 años, de 7 años, no lo hubiera podido hacer, porque uno prioriza el cuidado de la familia. Ahora tengo esa posibilidad porque ya no tengo el hijo a cargo mío, ¿no? Entonces, y tengo todo un equipo de compañeras y de compañeros que acompañan el proceso, ¿no? También pertenezco a una corriente sindical que ha venido disputando eh, la lucha, las agendas al interior del movimiento sindical. Qué bonito escuchar este proceso que ha llevado, que le ha llevado también a ocupar este espacio, este cargo. Y mucho más bonito y llamativo, ¿no? El tener esta red que le hayan apoyado, que se pueda sostener, ¿no es cierto? El tema del cuidado también para poder sostener como, es un cuidado también, pero es más amplio a nivel de la política, ¿no? Em, Ahí me surge otra pregunta también, a nivel de la organización de las CEOs, hace rato hablábamos, ¿no? De que las mujeres siempre o muchas veces sufren violencia laboral. ¿En las CEOs hay algún protocolo para acompañar a las compañeras de los sindicatos que han sufrido violencia laboral? Dos cosas hemos hecho en las CEOs para asegurar que el espacio sindical también sea un espacio de cuidado y de seguridad para hombres y para mujeres. Fíjate, tenemos un escenario violento en el mundo laboral, entonces el espacio sindical debe ser un espacio de cuidado. Primero, procesos de formación. Hemos tenido como dos años seguidos de escuela sobre los cuidados, sobre la participación de las mujeres. Esto produjo lineamientos para un protocolo. Tenemos acordado un protocolo para eliminar la violencia en el mundo sindical, que, digamos, tiene que llegar a la base, porque está discutido en el Congreso. Ahora tiene que ir a las federaciones y a los sindicatos de base. Entonces, ese es nuestro segundo momento, ¿no? Pero hay esto. Y esto es bastante importante porque hay que reconocer también que en el mundo sindical y de las organizaciones sociales también hay niveles de violencia, de disputa, a veces que tienen relación con la disputa política mismo, pero a veces también con los niveles de relación, con cómo se gestiona el poder dentro de la organización, ¿no? Entonces, estamos en eso, nosotros esperamos que eso nos permita ampliar el nivel de, digamos, organización sindical, porque la organización sindical debe asegurar la sindicalización de trabajadores y trabajadoras informales, de trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, independientemente de la relación laboral. Quienes son trabajadores tienen que estar organizados y tienen que tener sindicato, porque el sindicato es este sinónimo de unión de trabajadores y trabajadoras. Entonces, hay que asegurar aquello. Y obviamente las mujeres son, digamos, el principal objetivo de las CEOs para organizar, ¿no? La CEOS ha logrado organizar el Sindicato Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, ha logrado afiliar a las compañeras del trabajo sexual, está PLAPERS dentro de las CEOS, pero también tenemos al Sindicato Furia Trans. Entonces, digamos, hay otros niveles de organización a los que estamos llegando. Son trabajadores y trabajadoras que están en la base de la pirámide laboral. Y hay que asegurar que ellos, y sobre todo ellos y ellas, tengan derechos. Muchas gracias. Es realmente enriquecedor toda esta información que nos han dado y muchas felicitaciones también a las CEOs porque, como dice, en varias esferas, perdón, en varias organizaciones, espacios de política, muchas veces las mujeres también sufren violencia y no se está mirando, no se está dando salidas a este tipo de problemática que lamentablemente está muy...
muy como a la vuelta, ¿no? Cualquiera de nosotros se puede encontrar en alguna de esas dificultades y qué bueno saber que en algunos espacios pues ya se está discutiendo la temática, ya se está poniendo en la mesa, se está discutiendo, se está debatiendo las posibles soluciones y los caminos a seguir si nos encontráramos con ese tema. Agradecerte muchísimo por tu tiempo, por acompañarnos, por enriquecernos aún más de este conocimiento y sobre todo personalmente para mí es como un referente o sea, no porque soy mujer y se puede continuar, no se puede también asumir espacios de liderazgo realmente fuertes. Muchísimas gracias una vez más. Gracias, Katy. Invitamos a todos, a todas a sindicalizarse, a conocernos y ojalá que podamos tener una agenda conjunta con los otros movimientos. En eso está la CEOS, ¿no? En lograr una agenda por la justicia climática, por asegurar una sociedad de los cuidados, por asegurar justicia social en todos los ámbitos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por seguirnos, por mirarnos. Nos vemos en un próximo episodio y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. ICSI, Instituto de Ciencias y Culturas Indígenas, Amauta Runacunapac, Yachay.